El domingo pasado les dije que mi invitado a esta oportunidad es Oscar Chemel, presidente de Interlace, una encuestadora para las mayorías y de las mayorías. Es muy importante la comparecencia de Oscar Chemel en este programa, porque forma parte del ciclo final que concebimos para suministrar la información suficiente, veraz, orientadora a la audiencia. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido al programa, ¿no? Gracias, gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí. Muchas gracias. Mira, vamos a arrancar con una pregunta obvia, ¿no? Los hechos más importantes o el dato más importante que arroja este año que ahora concluye, el 2014. Bueno, el 2014 se inicia con un alto respaldo popular a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Venía de ganar las elecciones municipales, y el DACASO, entre otras medidas, tuvo un impacto muy positivo sobre la valoración de la gestión del presidente Maduro. Sin embargo, ya en febrero se implementa una estrategia de desestabilización, de neurotización de la sociedad venezolana, la llamada salida, que obviando el reciente triunfo electoral del chavismo, insiste en una estrategia insurreccional. Sin embargo, esta estrategia insurreccional, que intentaba caotizar al país y provocar una salida intempestiva del presidente Maduro, choca con las posiciones de las mayorías nacionales. Es decir, los venezolanos no están apostando al caos ni a las salidas inconstitucionales o violentas. Los venezolanos están apostando a la paz, a la estabilidad. Los venezolanos no andan buscando un culpable, los venezolanos andan buscando respuestas y soluciones. Eso lo dicen las encuestas. Eso es lo que dicen nuestros estudios. La gente está buscando respuestas, soluciones. De hecho, cada vez que se toman medidas que tienen un impacto positivo, la valoración de la gestión del presidente Maduro se incrementa. Entonces, en principio, hay que estar claro en que los venezolanos en este momento no están buscando un culpable, están buscando soluciones y apuestan a la estabilidad. Las campañas de neurotización que tiene como objetivo la acumulación de angustias en la sociedad, ha chocado contra estas posiciones, contra esta situación. Incluso esta etapa de guarimbas y de violencia muy localizada en las urbanizaciones de clase media alta, en los sectores más acomodados de las principales ciudades, lo que consiguió fue un mayoritario rechazo. 8 de cada 10 venezolanos rechazaban las protestas violentas y las guarimbas. Más del 85% apostaba a las salidas constitucionales. Si hay que tomar una decisión, la decisión debe ser electoral. El voto está muy arraigado en la cultura política del venezolano. Entonces, ese aspecto ha incidido entonces en la crisis que tiene la oposición en este momento. Bueno, la oposición siempre ha adolecido de ausencia de discurso, de propuesta, de visión. La oposición todavía no se ha convertido en una alternativa. Le favorece el descontento, la convierte en una fuerza electoral importante. Lo dicen los trabajos de Interlace. Sí, eso es lo que vienen resultando los estudios nuestros. Nosotros hacemos un énfasis enorme en nuestras investigaciones en descubrir la dimensión simbólica, subjetiva, cultural, psicoemocional del comportamiento social y político de los venezolanos. Que el trabajo de ustedes no solamente es tomarle la opinión a la gente, sino interpretar. No, nuestro propósito fundamental es profundizar en los temas, profundizar en los acontecimientos. Y por eso hacemos mucho énfasis en los aspectos psicosociales, psicoemocionales del venezolano. La base de las decisiones políticas, y sociales es siempre emocional.
Por eso nuestro énfasis en descubrir, en escudriñar, en investigar esa dimensión simbólica. ¿Qué fue lo más importante o protuberante que detectaron las encuestas de ustedes en el curso de este año? Por ejemplo, las guarimbas, en vez de desfavorecer al gobierno nacional, lo que hicieron fue radicalizar y atrincherar al chavismo frente a la amenaza que se veía en las guarimbas de una restauración de la exclusión, de la injusticia, del desprecio por las mayorías. El chavismo se atrincheró, se radicalizó y subió la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro. ¿Qué afectó al chavismo? El chavismo, por el contrario, frente a esa situación de violencia percibida como amenaza, el chavismo se radicalizó, se cohesionó, se atrincheró y aumentaron los niveles de popularidad del presidente Nicolás Maduro en un contexto difícil, en un contexto económico donde la escasez, el desabastecimiento y la inflación estaban golpeaban y golpean a las mayorías. Hoy, 8 de cada 10 venezolanos consideran la economía mucho más importante que la política. A partir de la muerte del presidente Hugo Chávez, la preocupación de los venezolanos se concentró en el futuro económico, en el bienestar. Y los niveles de emocionabilidad que existían antes se redujeron. Lo que no quiere decir que esta reducción de la emocionabilidad nos descarte lo emocional. No significa que sea no emocional. Pero digamos que la preocupación fundamental de los venezolanos hoy es la economía. Y Nicolás Maduro aparece como el único líder, el único referente para salir de la crisis. No hay otra alternativa, no hay liderazgos que le disputen al presidente Maduro la dirección social y política de la sociedad. Y eso de alguna manera centra la atención de la sociedad en el desempeño del presidente Maduro, sobre todo en el área económica. ¿Eso se refleja en la encuesta? Eso se refleja absolutamente en nuestras encuestas. Este año realizamos más de 35 encuestas nacionales, es decir, una cada 10 días. Más de 8 estudios cualitativos con más de 85 sesiones de grupo etnográficas, etnoantropológicas. Nadie, y eso lo digo sin ninguna modestia, nadie en este país sabe más de mayorías y de chavismo como Interlaces. Ha sido un trabajo durante los últimos 13 años constante, permanente, profundo, acerca del comportamiento social y de la nueva cultura social y política del venezolano. Aparte del protagonismo del chavismo y de los sectores de oposición, ¿qué ubicación tiene el comportamiento del pueblo venezolano en este año que concluye? Bueno, se mantiene un proceso de maduración social y política. ¿Se observa? Sí. Es decir, este pueblo es distinto, claro, a anteriores hace 15 años. Hace 15 años. Más allá de los logros sociales evidentes de la revolución, más allá de la inclusión social y económica de las mayorías desfavorecidas y olvidadas durante mucho tiempo, en Venezuela, durante 15 años, han gobernado las palabras y las emociones. Cuando hablo de eso me refiero al discurso. Durante 15 años en Venezuela hubo un discurso muy poderoso del liderazgo del presidente Chávez, que cambió la identidad nacional cultural. Ha surgido un nuevo repertorio de significaciones, nociones, metáforas, contenidos, símbolos y gramáticas que en este momento atraviesan a todos los sectores sociales. Hoy el país es chavista, aunque no vote por Chávez, porque las ideas que durante 15 años fueron comunicadas de manera incesante y permanente cambiaron los significados culturales de la sociedad venezolana en general. De hecho, a pesar de los problemas, de las dificultades, de la crisis económica, el chavismo se mantiene todavía cohesionado para defender el legado del presidente Chávez. Hoy por lo menos 40% de los venezolanos se autodefine como chavista. Y eso es una fuerza simbólica, política y cultural impresionante. Mientras la oposición
Exacto. Eso indicaría que la oposición no ha captado esos cambios que se han operado en la sociedad venezolana. Sí, la oposición sigue ignorando, despreciando, subestimando los cambios culturales que ha habido en la sociedad venezolana en los últimos 20 años. Por eso no ha podido construir un discurso, una propuesta, una visión que entusiasme, que persuada, que movilice, que convoque a la mayoría de los venezolanos. Los éxitos de la oposición tienen que ver más con los errores de su adversario, no con los éxitos propios, no con el desempeño propio. La oposición capitaliza el descontento electoralmente, pero todavía no cambia la correlación de fuerza social y simbólica que es absolutamente favorable al chavismo. Porque de alguna manera el discurso de Chávez durante 15 años cambió los marcos de interpretación, los marcos de significación de la mayoría de los venezolanos. Situaciones como el desabastecimiento, como la escasez y otros fenómenos, no afectan esa situación. Sí, hay descontento. El chavismo tampoco aplaude ciegamente lo que ocurre. La escasez, el desabastecimiento y la inflación han golpeado el bolsillo de los venezolanos. De alguna manera se ha detenido el ascenso social. Y uno de los factores que explica el éxito del chavismo políticamente y electoralmente era la percepción de bienestar, de un futuro mejor. Y eso, evidentemente, la crisis evidentemente ha golpeado estas percepciones. Sin embargo, más allá del descontento, el chavismo se mantiene todavía cohesionado, respaldando un legado y un proceso, respaldando una visión de país que los incluye. Para quienes no se han dado cuenta todavía, el Cerro bajó hace ya mucho tiempo a la ciudad. El venezolano, sobre todo el venezolano de las mayorías populares, se siente empoderado, se siente protagonista, se siente incluido. Siente que el desprecio de las élites cayó y que hoy tienen más esperanza. Ese legado es el que hoy sostiene estos niveles de popularidad importantes y de alguna manera amortigua el impacto de la crisis. Repito, eso no quiere decir que no haya descontento. Hay mucho descontento, pero el chavismo sigue esperanzado en que la gestión económica del presidente Nicolás Maduro pueda resolver estos problemas. Recuerde, hoy el único líder y el único referente para salir de la crisis es Nicolás Maduro. No hay oposición, no hay propuesta en la oposición, no hay discurso en la oposición, no hay presencia en los movimientos sociales, no hay presencia de la oposición en las calles. La oposición se ha empeñado en buscar un líder cuando lo que debe buscar es un mensaje para cambiar la correlación de fuerzas sociales y simbólicas. Posiblemente, si la crisis se mantiene, la oposición tenga una importante oportunidad electoral. Pero eso no es suficiente para dirigir un país, eso no es suficiente para convocar a una nueva mayoría. La oposición debe cambiar la correlación de fuerzas simbólicas para convertirse en una alternativa. Y convertirse en una alternativa pasa por no declararse antichavista. O sea, una fuerza que se declare antichavista está condenada al fracaso. La gente lo que está buscando es que el modelo funcione. El modelo de inclusión social es respaldado por las mayorías. Hoy la gran exigencia es que el modelo funcione. El cambio que la gente entiende se parece más a la rectificación, al reimpulso, a la superación de los errores y los problemas, pero no al cambio de modelo. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablemos de lo que está planteado el próximo año. Salidas, opciones, violencia, más violencia, golpe, nuevas guarimbas. ¿Cómo se va a manejar el país a partir del 1 de enero próximo?